porque viene machete, no es broma. Ay, santo, dicen. ¿Sí son masoquistas? No es broma. Con la palabra de Dios no es que somos masoquistas. ¿A cuánto les agrada que Dios le hable? Amén. Es como cuando un niño está recién nacido y escucha la voz de su papá. ¿Qué es lo que hace un niño? Se mima, ¿no? Lo busca el papá. Un niño recién nacido no ve, pero escucha. Dios a veces nos compara como un padre y nosotros somos los niños. Y cada uno tiene, no por los años, sino por la madurez espiritual, una edad espiritual. Como ustedes que tienen a su pastor que es su padre espiritual. Pero el papá es papaces. Siempre va a estar aunque tú no lo puedas ver. Porque a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos escuchar. Y a veces ni siquiera escuchar. Lo podemos palpar y sentir a veces en una prueba, en alguna dificultad. Pero como un hijo siempre va a estar con su papá. Y un padre siempre va a proteger a sus hijos. Amén. Amén. Entonces, la predicación de hoy día está en el libro de Génesis, así que vamos a abrir ese libro muy bonito, muy hermoso. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 12. Yo sé que esta es una historia que todo el mundo se conoce. Hasta los niños se la conocen. Qué bueno que aquí hayan niños también. Niños y niñas, ¿no? Ya sabemos. Entonces vamos a leer un poquito de esta palabra. Solo un poquito para recordar, ¿ya? Amén, eso me gusta. Esa voz de evangelista. Dice, vamos a leer todos juntos, que es bonito leer la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la casa que te mostraré. Vamos al 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso nos ha dicho siempre Dios también a través de otros versículos. ¿Nos sentimos identificados? Amén. Vamos a seguir leyendo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, en el 4 dice, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Más o menos tenía mi edad, Abraham. No es broma. Bueno, no sé si ustedes han escuchado a veces que le dicen a uno, ¿sabes qué? De parte del Señor recibe esta palabra. Y le dan una palabra que a uno le gusta. Le dicen, vas a tener un carro este año, vas a tener una casa, va a volver tu esposo y pocotón de cosas que a veces no saben decir. A veces viene de parte de Dios y como el 80%, a veces no. Seamos sinceros, a veces es emocional. Hay predicadores que a veces lo ven y dicen, facilito este pana, y ya está, ¿sí o no? Pero a veces hay personas que Dios los toma. Puede ser hasta el más vil y menospreciado. Por ejemplo, aquí su siervo, patucho feo y narizón. Pero tal vez Dios use a este chico que está aquí al frente, que no tiene la misma experiencia que algunos que son mayores que yo. Pero no me vean a mí, ni me escuchen. Escuchen a Dios. Lo que Dios tiene preparado para ustedes. Y a veces, como vuelvo y repito, ¿no? Regresando un poco a lo que estábamos hablando. A veces escuchamos palabras de un amigo. Tal vez el amigo tiene buenas intenciones, ¿no? Y nos dice cosas bonitas. No, tranquilo. ¿Sabes qué? Te dejó tal persona. O, ¿sabes qué? Pasó una desgracia. Tranquilo. Va a pasar. Todo va a estar bien. Y está bien.
eso no está mal. A veces nosotros nos sentimos solos y Dios nos habla a través de un amigo. Puede ser. Pero lo más fiel y lo más verdadero está aquí en su palabra. Solo que quiero que veamos a Abraham de una manera que tal vez pueda ser que no lo hayan visto. ¿Ya? Yo lo veo a Abraham, vamos conversando aquí todos, ¿no? Yo lo veo a Abraham como alguien como nosotros, que tiene fallas, que tiene errores, como alguien común. Porque a veces sabemos idolatrar a las personas o decir, no, esas personas Dios las usó y no tuvieron fallas. Pero en realidad Abraham fue como uno de nosotros. Jesús fue el único perfecto. Pero Abraham hizo lo que todo el mundo hace. Cuando le dicen algo súper bueno y que nos gusta, ¿uno qué hace? Ahí es obediente. A uno se alegra y le hacen caso. ¿Sí o no? Pero si le dijeran algo que a uno no le gusta, ahí sí como que no gusta mucho, ¿verdad? No sé, pastor, cómo es su iglesia, pero aquí tienen vigilias. ¿Qué tal las vigilias? Bueno, si vienen todos. Cuando es diciembre, vienen todos por los regalos. Ahí cuando son los ayunos. Ah, ya, qué bueno. Entonces en esta iglesia no pasan esas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando les digan algo que a ustedes no les guste, acuérdense de la historia que ustedes ya conocen y les voy a contar. Pero tal vez les voy a contar de otra manera. Para hacerles un poquito más de resumen, le hizo caso a Dios. Obvio. Dios le está diciendo algo que le convenía. Y de hecho había un problema con su hermano. Él buscó otro lugar y Dios lo bendijo bastante. Dios le dio riquezas, le dio todo lo que le puede hacer falta a una persona. Como Dios ahora en este momento nos ha traído a nosotros. Estamos completos, estamos sanos, estamos bien. Y más que el cuerpo, la salud, estamos con Cristo. ¿Ya? Pero aquí pasa algo. De repente, todos sabemos la historia, comenzó a ver lo negativo, comenzó a preocuparse. ¿Por qué? Por la edad. Y también la esposa, ella era estéril, no podía tener hijos. Y habían dificultades. Y Dios le prometió tener un niño, un bebé. Todos sabemos que él se apresuró y se juntó con otra mujer, una mujer que no tenía que juntarse, tenía que hacer simplemente caso. Pero aquí pasó algo y detengámonos un ratito. Cuando Abraham escuchó a la esposa, ¿qué le dijo a la esposa? ¿Será que tal vez Dios no lo entendimos, se equivocó? ¿Será que a lo mejor te allegas a la esclava? Y así a lo mejor será que puede venir ese hijo de la promesa. No sé si sabían, a mí me gusta bastante leer la historia. Y en esa época, cuando una mujer era estéril y tenía empleados o esclavos en esa época, criados, si se allegaba el esposo, el hijo no era del esclavo, era del esposo y de los dueños, como quien dice. Entonces eso fue el plan de la esposa, de Sara. Pero ahora, ¿quién le habló a Abraham? ¿Dios o la esposa? La esposa. No es que digo que no escuchan a las esposas, por si acaso. Pero en ese momento, tal vez nosotros podemos pasar por un momento, ¿no? Y nos dicen un amigo, la esposa o el esposo, o cualquier persona, nos dice, oye, ¿será que a lo mejor, por qué no haces otra cosa? Y justamente Abraham era un viejito rabo verde entonces. ¿Qué dijo? Uy, sí, está bien jovencita, está guapa, porque supuestamente yo sé que las egipcias eran muy bonitas. ¿Ya? Y ahí Abraham escuchó a la esposa y también le gustó, ¿verdad? Le gustó esa propuesta y le hizo caso. No escuchó a Dios,
Pero vemos que Abraham entonces era un poco egoísta. Siempre que le convenía, escuchaba. Y obviamente pasó lo que pasó y lo que todo el mundo sabe. De repente, sabemos que hubo un conflicto y ese niño se peleaba con el verdadero hijo o el hijo de la promesa que Abraham tuvo. Y esta vez la esposa le dijo, bótalos de aquí. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Escuchó a la esposa? No, en realidad no la escuchó, no quería escucharla. Para todos los que sabemos un poquito de esta historia, ahí recién le dio la gana a Abraham de buscar a Dios. Porque Abraham no buscó a Dios cuando Sara le dijo, allégate a mi empleada. ¿Verdad? Porque Abraham ahora sí cuando dice, bota a la empleada con el hijo, que es tuyo también, él se asustó, le dolió y ahí sí buscó a Dios. Buscó a Dios porque ahora ya no le convenía obedecerle a la esposa. Entonces se acerca a Dios y le dice, Dios, ayúdame, ¿qué hago? Dime qué hacer. Y dijo, hazle caso a tu mujer. Vuélvele a hacer caso. Vea eso. Vuélvele a hacer caso a tu mujer. Y todos sabemos que obviamente pasó. Y hoy hay un conflicto entre los árabes y los judíos. Son primos hermanos prácticamente. Vemos a Abraham, y reflexionando un poco, que Abraham es muy parecido a nosotros. Le hacemos caso a Dios cuando nos conviene y cuando no, nos duele mucho. Y no buscamos a Dios, sino... Es que, ¿sí o no que nosotros que somos cristianos y no somos perfectos, cuando nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿a quién buscamos? A una persona que a lo mejor nos justifique las cosas que nosotros queremos. Entonces no escuchamos al pastor porque el pastor de verdad nos va a decir lo que ya sabemos que nos va a decir, entonces al pastor no le preguntamos, nos va a machetear. Buscamos es al hermano que está medio aguadito por ahí y tal vez nos entiende un poco, ¿verdad? Entonces ese hermano dice, no hermano, haz esto, haz el otro, y uno bien obediente se estrella. Y ahí, otra vez, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos a quién. Ahora sí lo buscamos a Dios cuando estamos ya medio enredados, patojos y todo. Pero Dios es tan bueno, que es como la parábola del hijo pródigo. Aunque tú te vayas, te alejes de Dios, Dios siempre te está esperando. O como la parábola del pastor, se pierde una oveja de las 100 y ¿qué hace Dios? Va a buscarla. Amén. Y ahí no se acaba la historia. Realmente este tema más es de la obediencia y de a quién debemos escuchar de verdad. Cuando Abraham va con su hijo a presentarlo como un holocausto, lo bonito de Abraham que esta vez quiso creer de verdad en Dios y no escuchar a nadie más. Pero el amor que le tenía a su hijo era tan fuerte que él, pónganse en el lugar de él, ¿no? Obviamente no es que cogió y hizo caso de uno, ¿verdad? Si nosotros retrocediéramos el tiempo y estuviéramos al lado de él, me imagino que captaríamos esos momentos en el que él dijo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Matar a un hijo, matar a mi hijo y a mi único hijo. Es lo más doloroso que podamos hacer. Pero él fue muy obediente y ahora es catalogado como el padre de la fe. Muchas historias parecidas a estas hay en la Biblia. Muchísimas. Y nosotros la mayoría que estamos aquí las conocemos. Cuando Dios habla a nuestras vidas, habla algo bonito. Y a veces habla algo que no nos gusta mucho. Hace mucho tiempo hubo un rey. Vamos a ver si saben. Hubo un rey que había sido muy recto delante de Dios. ¿Cómo se llama ese rey? Y vino un profeta a decirle que se iba a... No es Saúl, por si acaso. Se me están equivocando. No, tampoco, cero.
Vino un profeta y le dijo, te vas a morir. Exactamente, ahí está que busque el teléfono, ¿sí? Bueno, este rey le dolió mucho porque él había sido, este es otro tipo de cristiano. Este tipo de cristiano no es tan como Abraham. Este tipo de cristiano es un cristiano muy recto, que siempre estuvo bien delante de Dios. Pero no sé a quién le ha pasado que de repente, aunque uno ha hecho todo bien, le llega una desgracia. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y uno dice, ¿por qué a él que es drogadicto, o es no sé quién, o es malo, no le da nada? Y a la gente buena le da cáncer, dicen. ¿Sí o no? A veces dicen eso. Pero este rey apenas recibió esa noticia, se puso contra la pared y le dijo, Señor, yo he hecho muchas cosas, he siempre estado bien delante de ti, siempre he hecho lo recto. Y él simplemente hizo una simple oración, una oración que tal vez nosotros podemos hacer si estamos realmente pasando un problema así. Y si es la voluntad de Dios, se da, y si no, no. Es como lo que pasó con David. Todos también sabemos esa historia. Cuando vino un profeta y le dijo, David, va a morir tu hijo. ¿Por qué? Por la causa del pecado. Entonces, David, ¿qué hizo? Lloró amargamente, ayunó, se quedó barbón como yo, pero Dios no le respondió. Mira que aquí hay dos reyes. A un rey sí le respondió y a otro rey no le respondió. ¿Sí o no? A David no le respondió, simplemente fue una consecuencia de ¿qué? Del pecado. Cuando nosotros le fallamos a Dios, la palabra de Dios dice que Dios es una persona, ¿sí o no? Hay otras personas, otras personas que se han inventado que Dios es una fuerza, es una electricidad, es una fuerza activa y esas cosas. Pero fíjate bien, si Dios es una persona, tiene sentimientos, ¿y qué pasa cuando le desobedeces? Se entristece hasta el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó, aunque no lo tenía que hacer, y solo lo hizo por obediencia, ¿qué es lo que dijo? He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco. Así es. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es una persona y tiene personalidad, podemos entender que Él se puede enojar, se puede entristecer, se puede decepcionar, como también en Génesis dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Imagínate. Obviamente no lo vamos a comparar tanto a nosotros, pero Dios me imagino que ha de tener una personalidad más increíble que todos los que estamos aquí juntos, ¿verdad? Dios se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos. Y también tenemos consecuencias. Por ejemplo, Moisés. Moisés sufrió hartísimo. Moisés se comió vivo 40 años. Y tal vez algunos que están aquí dicen, yo he mantenido mi familia, he sufrido por guiarlos al Evangelio. Y como el mismo pueblo de Israel, esto es para las cabezas de hogar, que a veces hasta ni siquiera es un hombre, a veces es una mujer, porque le toca o le tocó, porque no hay de otra. A veces es una abuela o un abuelo, o a veces un hermano mayor, o a veces nadie, simplemente una persona que quiso estar ahí. O a veces un pastor que está luchando porque las personas lleguen a la tierra prometida. Tal vez un padre lucha porque sus hijos no se descarreen a los malos caminos. Pero ojo, mira lo que le pasó a Moisés. Él sufrió hartísimo, 40 años luchando porque el pueblo llegue. Y todos sabemos que Moisés
le desobedeció también a Dios, ¿o no? ¿Cuál fue la desobediencia a Dios que hizo Moisés? Exacto, se ganó un punto, normal. Moisés estaba harto, cansado, como a veces uno puede estar, ¿o no? Cuando uno tiene toda la carga, a veces uno puede hasta decir cosas que no quería, pero por el coraje lo dijo. Y uno dice, pero ¿será que Dios fue injusto en ese momento? Porque, ¿por qué Dios no contó esos 40 años y le perdonó un simple berrinche? Nunca se han preguntado por eso. Porque podría ser que lo pensamos como un simple berrinche, ¿sí o no? Amén. Y todos sabemos que Dios le dijo, háblale a la roca, háblale a la piedra y va a brotar agua dulce porque había mucha agua amargadita ahí. Y Moisés se enojó tanto que le gritó y hasta le pegó un bastonazo, dicen por ahí. En la película sale. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Moisés? De lejitos nomás, así, de lejos vas a ver la tierra prometida. ¿Qué habrá pasado por la mente de Moisés en ese momento? No le va a haber dado mucho coraje de que le obedeció a Dios todos los días de su vida. Y en eso tenemos que reflexionar. ¿Por qué razón? Porque tú puedes obedecerle a Dios muchos días. A Dios no le importa. No le importa. A Dios le importa que nunca le desobedezcas. Para Dios un pecado chiquitito es igual que el pecado grandote. Y tal vez tú puedes pecar y te puede pasar una desgracia. Y solo por ese último pecadito te puedes ir a un lugar que no es muy bonito. Tal vez tú dices, yo no lo desobedezco mucho a Dios, yo solo tengo 2 fallitas, 2 debilidades, pero para Dios no eres apto de la tierra prometida. Solo por eso tan chiquito que a veces uno puede decir, yo odio a esa persona, pero con que no la vea no pasa nada. Pero tienes eso aquí en tu corazón. Tal vez te pasó algo de pequeñito y nunca lo vas a olvidar ni a perdonar. Pero tienes que entender que si no sueltas eso, si no perdonas, si no olvidas, si no le obedeces a Dios, no vas a ir a la tierra prometida. La palabra de Dios dice que hasta la misma oración que Jesús dejó en su palabra, que Dios dice que nosotros debemos perdonar para que el día que nosotros estemos allá en el cielo, Dios a nosotros nos pueda perdonar. Pero ese perdón tiene que ser genuino. Amén. Porque a Dios nadie lo va a engañar. Nadie. ¿Dios nos pide mucho o nos pide poco? Nos pide todo. Nos pide mucho. Pero para otras personas puede ser un sacrificio lo que Dios nos pide, como lo que pasó con Abraham. Cuando el cristiano siente que Dios le pide mucho? Cuando tiene su corazón lejos de Dios. Escuchen esto. Cuando nosotros tenemos el corazón lejos de Dios, sentimos que Dios nos pide muchísimo, porque nuestro corazón está allá. Pero el cristiano que simplemente tiene su mirada y su corazón en Dios, puede perderlo todo, como Job, y nunca blasfemar. Todas las cosas que les he hablado esta noche, aunque sean muy sencillas, espero que sean de reflexión, porque tenemos ejemplos de muchas personas de obediencia. Todo el mundo también sabe la historia de Job. ¿Y se trata de obedecer o no se trata de obedecer? Mira que hasta hay veces nosotros como cristianos no estamos tan cementados en la palabra de Dios, que viene la mujer de uno y le dice, maldice a tu Dios y muerte. Tal vez no lo dice esas palabras, tal vez le dice, pero mira que nos estamos muriendo de hambre, Dios no existe, vámonos al mundo.
mira que está fácil hacer dinero por esta parte. Le escuchamos a otras personas, le desobedecemos a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Eso nos puede pasar con todas las historias que he contado. Pero Job sí la pasó bien fuerte. ¿Alguien ha pasado algo parecido a lo que Job ha pasado? ¿No? Las sarnas nomás, lo único, dicen. Pica, dice, hace calor en Guayaquil. Nadie ha pasado. Y peor, nadie ha pasado por lo que Jesús pasó. Pero Jesús tenía dos divinidades, dos naturalezas. Una naturaleza completamente humana y una naturaleza completamente divina. Y he contado historias de algunos varones de Dios y la mayoría le falló. No hay ninguno de los que yo he contado que no le haya fallado. Hasta el mismo Job. ¿Saben lo que dice el último Job? Al final del libro. ¿Saben o no saben lo que dijo Job? Lo que yo temía me pasó. Ay, ay, ay. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿A que se te muera un hijo? ¿A que te deje tu mujer? ¿Que te termine la novia? ¿Qué será que le tienes miedo? ¿Que te roben ahí en la metrovía? Tantas cosas a lo que uno puede tener miedo. Hay cosas hasta absurdas. Por ejemplo, la mayoría de mujeres le tienen miedo a las cucarachas, a los grillos y pocotón de cosas. ¿Verdad? Yo conozco cristianas que hasta reprenden a esos animalitos. ¡Santo en el nombre de Jesús! ¿Sí o no? Y reprenden al pobre grillo que anda por ahí. ¿Sí o no? Pero el grillito está tranquilo, vive tranquilo. ¿Dónde está todo en realidad? En el corazón y en la mente de uno. Todos tenemos fobias, todos tenemos traumas y todos le tememos a algo. Y Job no se salvó de eso, ¿verdad? Hay hombres que le tienen hasta miedo a las agujas. Yo conocí a un amigo que hasta se desmayaba por ver sangre. No señale. Pero escuchemos esta parte. Job le tenía miedo ¿a qué? Si hemos leído la palabra de Dios, Job tenía miedo que sus hijos pequen y se pierdan. Y por eso él hacía los sacrificios a Dios y decía, Dios, tengo mucho miedo. Y le pasó todo lo que tenía miedo. Así que echen fuera el temor con ese amor que Dios nos da. Reposen en la paz del Señor. Hay otra historia muy increíble. Se llama Gedeón. ¿Quiénes se han sentido como Gedeón? Que lo han perdido todo, tan chiros, ni siquiera tienen la colchobán, nada. Uno alza así el colchón y nada, húmedo nomás que está eso. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué todo me va mal, Señor? ¿Sí o no? Y Gedeón estaba ahí, temblando así, las rodillitas cantaban, tocaban ahí las panderetas. Y decía, Dios mío, ¿será que vienen y nos matan? Pero no se han preguntado por qué el Señor permitió que el pueblo de Israel esté perseguido. La desobediencia, y eso es lo que estamos hablando hoy. Cuando lo desobedeces, te pasan muchas cosas malas. Y cuando le obedeces, te pasan también muchas cosas malas. ¿Sí o no? Pero para los que están en Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo no vengo a decirles a ustedes, mañana que compras un carro, mañana te pasa esto y aleluya y gloria a Dios y todas esas cosas. Les vengo a decir la verdad. Y aunque ya la sabemos, es bueno escucharla otra vez. ¿Qué es lo que dice la verdad? Dice, en el mundo tendráis aflicciones. Pero ahí viene un pero, y es un pero inmenso. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios. Es de elegir obedecer. Dios no hizo robots.
Y aunque algunas cosas es muy complicado obedecer, tenemos que obedecerles. Y no porque vamos a recibir, como decían cuando éramos pequeños, no, Dios, si tú desobedeces, Dios te va a pegar, chan, chan. No es que Dios te va a reprender, no es que Dios, o sea, no quiero que ustedes entiendan que uno tiene que ser obediente por la retada, porque ahí no está bien. Uno tiene que ser obediente porque le gusta obedecer a su papá. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, no vamos a mentir, porque el padre de la mentira es el diablo, es el cuco, ¿sí o no? Y aunque nosotros estemos en medio de la cizaña, porque Dios no puede quitar la cizaña, tenemos que vivir al lado de un hermanito que tal vez nos cae mal, pero, ay, perdónalo. Tenemos que vivir al lado de un hermano que a lo mejor nos hace la vida imposible. A veces tenemos por ahí en el barrio una Dalila. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el ojo y quedarnos tuertos. Allá tenemos en la esquina algo que a lo mejor nos tiente. ¿Qué tenemos que hacer? Ir cojo, al cielo, no importa. La mano se quiere ir para un lado, nada, móchala. ¿Sí o no? Pero todo tiene que ver con la obediencia. Pero entendamos que esto no es como cuando tú dices, si yo lo obedezco a todo, me va a ir recontra bien. Saquémonos esa mentira de algunos pastores que a veces han lavado la mente de la iglesia. La iglesia a veces cae en lo religioso. Dice, no, es que yo oro, yo ofrendo, yo doy a los pobres, yo le hago caso a Dios en todo y por eso me va muy bien. ¿Cuándo te va a ir bien y cuándo te va a ir mal? Esto va a depender muchísimo de que tú le obedezcas a Dios, una. Dos, de que también leas la palabra de Dios y entiendas que es un manual de vida. No necesitamos psicólogo, ni doctor, ni nada. La palabra de Dios te dice, sé precavido. Y si no eres precavido, te va mal. Y le culpas a Dios, o le culpas al hermano, le culpas a tu esposo, le culpas a todo el mundo. Pero no fuiste precavido, llegaste tarde. Dios te da el manual de vida para todo. La palabra de Dios dice, esto se hace así, asado y cocinado. Y a veces Dios también hasta nos da el manual de vida para cosas cotidianas, muy normales, y nosotros no lo sabemos hacer. Por ejemplo, ¿cuántos son ahorrativos? ¿Cuántos ahorran dinero? Alce su mano. ¿Sí ven? Y hay una historia donde Dios nos enseña a ahorrar. Y usted me va a decir, oiga, pero yo no soy pastor, casi digo, oiga, pastor, oiga, hermano, pero ¿dónde dice que Dios nos habla de finanzas? ¿Dónde nos habla de negocios? ¿Y por qué a mí me va mal? Porque no le hago caso y no leo bien. Por eso a veces uno lee por leer, pero no escudriña las palabras. ¿Dónde? A ver si alguien me responde. ¿Dónde Dios nos enseña finanzas y nos enseña a ahorrar? No, solo se saben que Jesús vino, lo clavaron en un madero, resucitó y todos vamos al cielo. ¿No? Nada. Proverbios. ¿Han escuchado la historia de José? ¿Qué hizo José para que no mueran de hambre todo el pueblo? Hizo unos graneros y recolectó comida. ¿Para qué? Para las vacas flacas. Nosotros a veces leemos esa palabra y decimos, gloria a Dios, increíble. Nos sobra un dinerito y ¡fun! Al cine. Nos sobra un dinerito y a la yapla, digo a la playa. Nos sobra un dinerito y dice, hoy no sé qué hacer con esta plata, tengo que gastarla. ¿No le ha pasado eso? Me sobra, dice, ¿ven? Me sobra, no sé qué hacer con la plata. Te la gastaste y pum, te vino una tragedia.
Y comienzas, ay, Dios mío, me va mal. ¿Y qué haces? Algunos hasta le prestan al churco. Y hasta dice, no, es que es un churquero cristiano. Me cobra el 10%, nada más, dice. ¿Sí o no? Pilas, pilas con todas las cosas que les estoy diciendo. Dios nos habla hasta de finanzas. Y a veces uno como cristiano dice, pero aquí en la Biblia dice que si le obedecemos a Dios, no vamos a sufrir de escasez. Pero ya, pues no te sabes la historia de José, o no la has analizado bien y no eres ahorrativo. ¿Qué culpa tiene Dios? Dime. Ya Dios te está enseñando. Ahí sí, si no sabes leer manuales, ya no es culpa. Pero traten de leer la Biblia desde ahora en adelante, pensando abiertamente. Es que a veces uno como cristiano piensa que todo es espiritual. No me vayan a malinterpretar. Pero a veces uno como cristiano, todo piensa solo espiritual. No se crean todo. Dios, 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 Dios. Y todo es espiritual y ya. Y el cielo. Pero Dios también hasta nos dice hasta cómo vestirnos. Y eso no tiene nada de espiritualidad. Es simplemente algo superficial. Pero a veces Dios nos ha dado tantos consejos porque el mundo a veces nos puede juzgar por el estuche. ¿Sí o no? Porque tal como te ven, te tratan. Y eso lo dice el mundo. Pero la Biblia, ¿qué es lo que te dice? Que tienes que vestir decorosamente. Tienes que vestir bien. No sé si a algunos les ha pasado que uno dice, mira, allá en esa esquina van unos testigos de Jehová. ¿Y por qué? Lo sacas rapidito, ¿verdad? Por la forma de vestirse. Por ejemplo, a veces uno dice, ve, allá va un pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pero en sí, imagínate que te toca ir a trabajar. Primero llegas tarde. Otra, llegas mal arreglado. Y aquí no se trata si tienes mucho o poco. Tú puedes tener poquita plata o poquita ropa, pero vestirte bien, bonito, ¿ya? Y Dios nos enseña todas esas cosas, muchísimas cosas.